Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Nos da gusto darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen, que nos observan. Durante los próximos minutos vamos a estudiar la lección número 10 que lleva por título Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. ¿Saben que cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, aquel texto muy conocido por muchos de ustedes, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Saben que esa palabra naciones en el griego, en el original, es la palabra etnias? Que no únicamente se está refiriendo al texto bíblico que estamos invitados o llamados a ir a las diferentes ciudades, sino alcanzar a los diferentes grupos que se encuentran dentro de todas las ciudades que nosotros tenemos en el mundo entero. El apóstol Pablo, habiendo tomado en cuenta posiblemente lo que Jesús había dicho en la misión de alcanzar al mundo entero, no únicamente se limitó para alcanzar a los judíos, ni siquiera únicamente se limitó para alcanzar a los gentiles solamente, sino que inclusive, por ejemplo, cuando llegó a Atenas, se encontró que Atenas eran personas muy diferentes a las personas con las que acostumbraba a tratar, a dialogar, a alcanzar. Se dio cuenta que en Atenas había personas que tenían formaciones intelectuales, que tenían formación también filosófica, y entonces el apóstol Pablo se dio cuenta que estaba llamado no únicamente a alcanzar a judíos y a gentiles, sino a todos los grupos de personas. Y por ello pensó nuevos métodos, nuevas estrategias de poder alcanzar a estos grupos de personas que se encontraban en Atenas. Y durante esta semana es entonces que nos vamos a concentrar a estudiar qué trató de hacer Pablo para llegar a la gente de Atenas y qué podemos aprender nosotros como cristianos en la actualidad de lo que el apóstol Pablo hizo y que lo podamos ejemplificar también nosotros en nuestra vida diaria. Saben que hay algunas estadísticas que afirman que hay aproximadamente unos 17,446 grupos de personas en todo este mundo, de los cuales hay más de 7,400 que se consideran todavía no alcanzados por el Evangelio de Cristo. También el 95% de esos grupos que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo se encuentran en lo que se conoce como la ventana 1040. Es una zona poblada principalmente por tribus hindúes, musulmanes, budistas y personas no religiosas. Son personas que tienen muy poco o nulo acceso al Evangelio de Cristo. Así que es muy posible, pues, que en el lugar inclusive donde nosotros nos encontramos haya personas que todavía no hayan sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para alcanzar a esas personas? Ojalá que durante el estudio de esta semana nosotros podamos comprender algunas nuevas formas de alcanzar a aquellas personas que no hemos alcanzado. Vamos a compartir con ustedes los 3 puntos de la lección de este día. Primer punto lleva por título Nuevas formas de predicar. Segundo punto, alcanzando a los no alcanzados. Y el tercer segmento lleva por título Presentando a Cristo. Quédense con nosotros para que podamos entonces juntos crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Les voy a invitar para que hagamos una oración y comencemos con el repaso de la lección. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bondades y por tus bendiciones. Gracias porque nos das el grande privilegio de conocerte, de conocer esta bendita iglesia adventista del séptimo día, de ser parte de ella, de participar junto a ti para terminar la misión que nos has encomendado de alcanzar al mundo entero, de alcanzar a los no alcanzados.
Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer la parte que nos corresponde. Ayúdanos para que tu misión pueda volverse mi misión. Y de esa manera, Señor, pronto podamos ver a Jesucristo en su segunda venida e irnos contigo a vivir por la eternidad. Porque te lo pedimos y agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se olviden de dar like a este video y de compartirlo con muchas otras personas para que podamos alcanzar a muchos más que anteriormente no hemos alcanzado. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 10 que lleva por título Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El primer segmento que vamos a analizar lleva por título Nuevas formas de predicar. Presentaré ante ustedes al pastor que nos acompaña para comentar esta lección número 10. Y el pastor es Daniel Hurtado, del distrito de Chalco, de aquí de nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor Daniel. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente, aquí creciendo en la palabra. Un saludo para cada uno de ustedes y especialmente queremos mandar algunos saludos, en particular a nuestra hermana Yadira Vega de Panamá. Un saludo, apreciada hermana de Panamá. Ella dice que su vida ha estado siendo edificada creciendo en la palabra y en estos programas que se tienen de escuela sabática. También mandamos un saludo a nuestro hermano Pedro Morales desde Colombia. Un abrazo cariñoso, gracias por escucharnos, hermano Pedro. Le enviamos saludos y abrazos y qué bueno que nos está escuchando y sintonizando aquí creciendo en la palabra. Muchas gracias y bienvenido, pastor Daniel Hurtado. Estamos contentos de poder presentar ante quienes nos observan esta lección número 10. Agradecemos a todos los que nos siguen continuamente, semana tras semana. Estamos viendo los comentarios que dejan en la caja de chat. Vemos hermanos que nos siguen desde diferentes lugares, desde Australia, mi hermana María Espinosa, desde Phoenix, Arizona, de El Salvador, de Puerto Rico, de Argentina, de Perú, de Colombia, entre de otros lugares más, y también, claro, de la República Mexicana, y también nos siguen de aquí de la Ciudad de México, Pastor Daniel, de nuestra asociación metropolitana. El propósito de este repaso Creciendo en la Palabra tiene que ver con dar algunos comentarios, sugerencias, ideas, sobre todo a los maestros de escuela sabática, para que sepan cómo presentar las lecciones en sus diferentes y respectivas iglesias. Que Dios nos ayude para que estas lecciones nos ayuden a comprender la parte que nos toca a nosotros realizar en este tiempo del fin. Así que vamos a entrar a la lección, Pastor Daniel Hurtado. Hemos estado hablando durante esta semana acerca de Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas. Y la pregunta es, para iniciar y abordar esta lección, cuando el apóstol Pablo llegó y empezó a conocer la ciudad de Atenas, el apóstol Pablo se dio cuenta de varios aspectos muy importantes para el desarrollo de la misión en ese lugar. ¿De qué cosas se dio cuenta el apóstol Pablo, pastor Daniel? Bueno, sin duda el apóstol Pablo al llegar allí, al entrar a la gran polis de Atenas, puede descubrir que hay un centro eh, cultural, hay gente que sabe filosofía, hay gente que tiene una cosmovisión muy diferente de como él la tiene como hebreo, como judío. Así que él observa a la gente, mira las calles, mira sus altares, porque Atenas es una ciudad de muchos dioses. Ellos creen en diferentes dioses, son muy conocidos los dioses olímpicos, los 12 dioses olímpicos que ellos tenían, además del sinnúmero de deidades que ellos creían. Así que él pudo mirar cómo la gente tenía diferentes altares en las calles, ¿verdad? Y él puede apreciar allí cómo la gente se reúne en las plazas, camina por las calles,
la gente se reúne en ciertos lugares para discutir asuntos políticos y asuntos religiosos. Muchas gracias, Pastor Daniel Hurtado. Efectivamente, usted ha mencionado algunos puntos muy importantes. El apóstol Pablo inmediatamente se dio cuenta que Atenas era un lugar de muchos ídolos, adoraban a muchos dioses y por lo tanto sintió compasión por las personas de Atenas, porque el apóstol Pablo sabía que estas personas, de no haber quien les predique, morirían por y en sus pecados. Por lo tanto, se movió a compasión y dijo, bueno, yo creo que Dios quiere que todas las personas se salven y por ello los atenienses también deben obtener salvación. Así que entonces el apóstol Pablo comenzó a recorrer las calles de la ciudad y como usted dice, se dio cuenta que eran personas con pensamientos diferentes, con una cosmovisión diferente, con una cultura diferente. Inmediatamente el apóstol Pablo se dio cuenta que iba a ser muy difícil alcanzarlos como lo había hecho ya con algunos judíos o como lo había hecho inclusive con algunos gentiles que aunque eran gentiles tenían cierto conocimiento de Dios. Aquí se encontró con una dificultad en la cual se dio cuenta que estas personas como que no conocían nada acerca de Dios verdadero, por el contrario, tenían conocimiento religioso sí, pero de otras deidades. Así que entonces el apóstol Pablo comenzó a pensar de qué manera poder alcanzar a estas personas. Y es así como el apóstol Pablo recorriendo las ciudades por la plaza o en el mercado, dicen algunas versiones de la Biblia, se encontró con muchas personas. Yo me imagino que el apóstol Pablo los observaba, cómo hablaban, cómo se conducían, cómo se comportaban, analizó cuáles eran sus fuentes de lecturas, qué estudiaban, a qué se dedicaban, de tal manera que todo eso le dio al apóstol Pablo parámetros de cómo poder alcanzar a estas personas. Es así que el autor de la lección nos menciona que el mercado o la plaza en esta ciudad de Atenas se convirtió posiblemente en lo que podríamos llamar el primer centro de estudios de misión global. Con el fin pues de analizar a la gente, de relacionarse con la gente, de probar algunas nuevas estrategias, nuevos métodos para poder llegar al corazón y a la mente de estas personas que no conocían acerca de Dios verdadero. Así que a partir de este momento nosotros vamos a observar en Hechos capítulo 17 cómo fue que el apóstol Pablo implementó nuevas estrategias para alcanzar a los que antes no había alcanzado. Repito, ya había alcanzado a judíos, ya había alcanzado a gentiles que tenían cierto conocimiento de Dios. Sin embargo, aquí eran personas que no conocían de Dios, que aunque eran religiosos, no conocían nada acerca de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo alcanzar estas personas? Cuando nosotros vamos a Hechos 17, 18 al 21, Pastor Daniel, nos encontramos que el apóstol Pablo en la plaza, en las calles de la ciudad, estuvo hablando con las diferentes personas. Y algunos decían, ¿qué nos querrá decir este palabrero? Aunque algunos decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les hablaba acerca del evangelio de Jesús y de la resurrección. Por lo tanto, lo tomaron y lo trajeron al Areópago, un lugar donde se trataban asuntos de política, de religión. Y entonces, a partir de este momento, nosotros podemos observar que el apóstol Pablo comienza a dar algunos elementos de nuevas estrategias y nuevos métodos para alcanzar a estas personas. ¿Puedes mencionar algunos de ellos, Pastor Daniel? Claro que sí. El apóstol Pablo, lo primero que hace es buscar un lugar donde haya gente. Porque si se trata de ganar otros para Cristo, pues hay que ir a un lugar donde concurre la gente, donde está la gente, ¿no? ¿Y dónde está la gente? Bueno, pues lo primero que encontró fue una plaza. En la plaza, donde la gente compra, hace comercio y demás, la gente habla, platica, él llega a ese lugar, ¿verdad? Y él lo primero que hace es respetar la cultura de Atenas, respetar la cultura. Es una estrategia muy importante, respetar la forma
o la cosmovisión religiosa que ellos tienen. Porque ellos tienen muchos dioses, tienen varios dioses. Ellos están creyendo y uno de ellos, uno de los dioses más fuertes o más poderosos para ellos era Zeus, el dios del cielo, por cierto. Ahora, él llega y trata de llamar la atención, porque él va a un lugar donde concurre, que es el Areópago. Después de la plaza, viene al Areópago. Él había ya probado otras estrategias, Pastor David. Él entraba a las sinagogas y él les predicaba a sus hermanos, a los judíos, abriendo las escrituras. Usaba textos de la escritura para poder presentar a Cristo. Ya lo vemos en el capítulo 17, versículo 1. En el capítulo 17, apreciados hermanos, nosotros vimos que el apóstol Pablo entra a la sinagoga, les muestra las escrituras, les predica de Cristo y por esa razón es perseguido. Es perseguido. Allí en Tesalónica, cuando entró a la sinagoga, fue perseguido por sus hermanos que tuvieron celos del apóstol Pablo. Entonces, él ya había probado esa forma, esa estrategia de presentar a Cristo. Con sus hermanos esa era la forma. Y después vino huyendo de sus hermanos, vino a Berea y presentó en la sinagoga también a Cristo. Igual vinieron esos judíos celosos persiguiendo a Cristo y persiguiendo al apóstol Pablo, haciendo alboroto, para que después viniera el apóstol Pablo a parar a Atenas. Entonces llega al Areópago, ¿verdad? Y en el Areópago es un lugar donde un grupo de personas escogidas, distinguidas, son 12 ministros que conformaban el Areópago. Era gente culta, era gente inteligente, era gente preparada para gobernar, ¿verdad? Y desde ahí se controlaba tanto la política, la vida política como la vida religiosa. Así que el apóstol Pablo tenía que encontrar, si él no respetaba las creencias o la forma de pensar de esas personas, innecesariamente hubiera encontrado obstáculos y se hubieran cerrado las puertas, podemos decirlo así. Innecesariamente. Se hubiera encontrado con problemas, la gente hubiera cerrado su corazón si él no hubiese respetado la manera como pensaban ellos. A pesar de que el apóstol Pablo en el versículo 1, capítulo 17, versículo 16, dice que el apóstol Pablo, al ver la idolatría, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, él al mirar eso, ver la tristeza, él se sentía triste y tal vez hasta enojado, ¿no? De la manera como la gente estaba adorando a lo que no era Dios. Sin embargo, a pesar de eso, él controló su forma, su cosmovisión, su forma de ver, ¿no? La vida religiosa en contraste con la de ellos. Así que él quería llegar a un lado. Así que comenzó a llamar la atención primeramente. Y allí en el Areópago, ¿verdad? Donde había gente. Entonces él empezó a presentar el evangelio, a testificar por Cristo. Pero ¿cómo comenzó? Viene la estrategia. Despertar el interés. Despertar el interés. Aquí vemos el paso número 2, la estrategia número 2. Despertar el interés en las personas. Porque él había visto muchos dioses allí, los altares en las calles, ¿verdad? De entre los 12 dioses que tenían los atenienses. Bueno, pues estaba Atenea, estaba Apolos, estaba Zeus, y habían varios dioses. Y él les dice, veo que ustedes son muy religiosos. No elogia su religión porque ellos estaban mal, pero tuvo que haber rescatado algo bueno, algún punto bueno de estas personas. Y ese punto bueno fue lo que elogió el apóstol Pablo.
que fue su devoción. Su devoción. Veo que ustedes son muy devotos, muy religiosos. Casi quiero felicitarlos por esa devoción que tienen. Porque, Pastor David, eh, vivimos en un mundo multicultural y multirreligioso, donde hay gente que ni siquiera creería en Dios, ni siquiera cree en Dios. Pero estos, o sea, no son nada religiosos. Por lo menos estos, pues tienen una devoción, tienen una religión. Mala, sí, pero hay un punto a favor. Son muy devotos, son muy entregados tienen fe y confianza en eso. Y eso fue lo que elogió el apóstol Pablo de ellos. Muchas gracias, Pastor Daniel Hurtado. En resumidas cuentas, en este primer segmento nosotros podemos comenzar a tomar notas acerca de esto. Número uno, el apóstol Pablo fue respetuoso, no llegó criticando, no llegó diciendo es que esta ciudad va a ser destruida, como quizás en algún momento Jonás con Nínive, ¿verdad? Sino que el apóstol Pablo trató de ser astuto, ¿verdad? ¿De qué manera me voy a ganar esta gente? Si los hubiera criticado, si no hubiera sido respetuoso, las puertas se hubieran cerrado y posiblemente no hubiera llegado la influencia divina, celestial, positiva ante estas personas. Número dos, el interés, ¿no? Despertó el interés de las personas y eso ocasionó que lo llevaran a otro lugar donde podía exponer mejor todavía la temática el apóstol Pablo. Número tres, nosotros encontramos aquí que ligado con el interés, pues el apóstol Pablo impresionó las mentes de estas personas. Eran personas intelectuales, eran personas filósofos, que ellos ya habían influenciado grandemente sobre la sociedad, tanto así que hasta nuestros días hay filósofos griegos, ¿verdad? Como Sócrates, Platón, Aristóteles, que siguen influenciando hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo los impresionó, porque el apóstol Pablo también era una persona elocuente en la manera de expresarse. Era una persona que lo expresaba con pasión. Tenía pasión, ¿no? Claro. Era una persona sumamente inteligente también, de tal manera que las personas dijeron, este no es un palabrero más o cualquiera, esta es una persona razonable, es una persona que nos está expresando de la mejor forma posible su pensar. Perdón, y pastor. por lo tanto lo invitaron. Pero fíjate, Pastor David, que aquí creo que una de las estrategias que podemos ahí puntualizar también es que sí, utilizó su elocuencia, porque Pablo era elocuente para hablar, o sea, precisaba, hablaba muy bien. Y creo que es un don que no todos tenemos. Es un don. Y aquí es donde todos tenemos ¿qué don tenemos? Y ese don hay que ponerlo al servicio de Dios para la predicación del Evangelio. Así que Pablo aprovechó ese don en medio de un mundo cultural bien preparado. Él también estaba preparado y ese don lo distinguía y lo puso al servicio de Dios. Así que, hermanos, esos dones que tenemos hay que usarlos en el momento oportuno para servir a Dios y predicar el Evangelio. Muchas gracias, pastor. Y para finalizar esta sección, me gustaría decir que posiblemente el apóstol Pablo estaba esperando que el Espíritu Santo utilizara sus habilidades, su elocuencia, sus conocimientos de oratoria, de expresarse bien en público, lo que había aprendido a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Dios no utilizó eso. Podríamos decir, bueno, en parte, ¿verdad? Pero podríamos decir que lo que Dios más utilizó fue la educación que Pablo encontró al relacionarse con la gente de Atenas, en la ciudad, en la plaza, en el mercado. ¿Cuánto también eso nos dice que en muchas ocasiones quizás lo que hemos aprendido, ¿verdad? En nuestros estudios, en nuestras universidades, en nuestro hogar, pues no va a tener tanto impacto si no nos relacionamos con la gente. Podemos ser las personas con más conocimiento, con la mayor teoría posible en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Pero si no llevamos a cabo este punto como Pablo de relacionarnos entre la gente, conocer a la gente, observar a la gente, qué le gusta, qué hace, a qué se dedican, cómo se comportan, qué estudian, a qué lugares asisten, qué lugares frecuentan.
Y todo eso nos va a ayudar para que nosotros podamos alcanzar a la gente. Quédense con nosotros, que esta lección está siendo sumamente extraordinaria y vamos a seguir compartiendo algunas estrategias más que el apóstol Pablo llevó a cabo. En un momento regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 10, Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. No sé si algunos de los que nos están observando de pronto no se han suscrito a nuestro canal. Les invitamos a que puedan suscribirse para que les lleguen las notificaciones cada semana cuando subimos un nuevo video y juntos podamos estudiar esta lección número 10. Nos interesan mucho sus pensamientos también que encontramos en esta lección. Los invitamos a que puedan participar también comentando las estrategias que ustedes han encontrado que el apóstol Pablo implementó para poder alcanzar a las personas de Atenas que desconocían acerca del Dios verdadero. Así que el segundo segmento que vamos a analizar en este momento lleva por título Alcanzando a los no alcanzados. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en el Areópago, dice entonces el versículo 22 y 23 en Hechos capítulo 17, Pablo puesto en pie en medio del Areópago dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Miren qué interesante. Podemos encontrar que en estos versículos el apóstol Pablo agrega algunas otras estrategias que también nosotros, Pastor Daniel Hurtado, podríamos implementar en nuestra tarea y misión de alcanzar a los no alcanzados. ¿Puede describir algunas de estas estrategias? Claro que sí. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo asoció al Dios no conocido, asoció ese Dios no conocido con el Dios de los cielos. Creo que eso es una estrategia que debemos implementar. Dios le dio la inteligencia para poder asociar esa parte del Dios no conocido y despertó el interés. ¿Quién es ese Dios que no conocemos o que les hace falta a ellos? Bien, ya vimos anteriormente que las diferentes estrategias que utilizó el apóstol Pablo fue el respeto, el elogio, despertó el interés y ahora utiliza el método de asociación, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante y eso despertó el interés en ellos, Pastor David. Muchas gracias, Pastor Daniel. Efectivamente, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo vuelve a recurrir a algunas estrategias que ya realizó en la plaza de la ciudad. Vuelve a hacer
elogios ante las personas, no criticó sus falsas creencias ni sus falsos dioses, no habló en contra de los ídolos, sino que elogió la parte espiritual en la que se desenvolvía la sociedad. Número dos, también siguió manteniendo una actitud de respeto. He visto sus altares, ¿no? Y en ellos me encontré una inscripción al Dios no conocido. Y entonces es que a partir de allí toma el pastor Daniel está diciendo como asociación. El apóstol Pablo, pues, podríamos decir, toma un terreno común, algo en común, y entonces de algo conocido los lleva a algo desconocido. Qué interesante. Saben que esta es una forma muy interesante de poder llegar a la gente. En la medida que nosotros nos relacionamos con la gente, nos vamos a dar cuenta que no con todas las personas podemos hablar abiertamente de Dios desde un inicio. Es por eso que el apóstol Pablo descubrió eso y nos está presentando aquí la Biblia detalles acerca de eso. Con los judíos lo podía hacer, con algunos gentiles inclusive también, pero con los atenienses no lo podía hacer. Tenía que comenzar desde un terreno común para llevarlos finalmente al lugar donde el apóstol Pablo los quería llevar, que ya vamos a llegar a ese punto en unos comentarios más. Y entonces el apóstol Pablo pues toma un terreno común. Y eso es muy importante porque posiblemente nosotros podemos aprovechar diferentes temáticas que nosotros tenemos como iglesia adventista hoy. No sé, por ejemplo, podemos hablar acerca del plan de alimentación, del vegetarianismo. Yo conozco personas que han llegado a la iglesia por el vegetarianismo. Podemos hablar acerca de los clubes. El otro día fuimos con mi esposa a visitar a dos médicos, un matrimonio, y entonces estamos platicando con ellos y yo estaba pensando de qué manera los puedo ganar para que vayan a la iglesia. Y entonces pensando en sus hijos, hablé de los clubes. Comencé a hablar de los Boy Scouts y les hablé de los clubes de nuestra iglesia. Situamos un terreno común y de ahí traje la conversación hacia nuestra iglesia. Y entonces dijeron, el próximo año, pastor, los vamos a llevar a nuestros hijos para que puedan participar también en los campamentos del club. Así que el apóstol Pablo toma un terreno común y entonces desde allí los encamina y los dirige hacia el punto que los quiere llevar. Es así entonces que cuando avanzamos a la siguiente parte de esta sección, alcanzando los no alcanzados, nosotros vamos al versículo 24 al 27, pastor Hurtado, y entonces ahí encontramos que el apóstol Pablo, después de ser respetuoso, después de dar elogios, después de tomar una asociación o un terreno común, ahora sí va en una forma más directa a lo que quiere presentar y comienza hablando acerca del Dios creador, comienza hablando de la creación. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos versículos, pastor? Así es. En estos versículos nosotros encontramos la oportunidad que el apóstol Pablo aprovecha para presentar al Dios creador del cielo y de la tierra. Aunque Zeus para ellos era pues el Dios del cielo y el rey también. Entonces, una cosmovisión de ellos completamente diferente a la cosmovisión de un hebreo que presenta a un Dios creador también, pero solamente que con una gran diferencia. Los dioses de ellos querían sacar provecho de los seres humanos, se enojaban con ellos y podían hacer represalias contra ellos. Pero aquí el apóstol Pablo presenta a un Dios que les ama, a un Dios que se preocupa por ellos. Y ellos crean en un Dios, algo común, pero este Dios es diferente. Es un Dios de amor que nos creó a nosotros y que no habita en templos hechos por manos humanas, que habita en el corazón de los seres humanos. De hecho, el apóstol Pablo cita además uno de sus poetas. Ahí viene la parte de cómo el apóstol Pablo se relacionó con la gente y con la manera de pensar de las personas, con los atenienses. Citó a un poeta, ¿verdad? El versículo 28 dice, porque en él mismo, en él vivimos, les dijo. O sea, en ese Dios vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué interesante, ¿no, Pastor David? Muchas gracias, Pastor Hurtado. Ya nos está introduciendo a la última sección, ¿verdad? Y para finalizar con esta sección, alcanzando a los no alcanzados, eh, qué interesante que el apóstol Pablo toma un terreno común para llevarlos más allá y comenzar a presentar a Dios. Y como ya dijo el Pastor Hurtado, bueno, aquí había pues algo así como una contradicción entre el Dios verdadero y sus dioses. Mientras que sus dioses no se interesaban por ellos, Pablo muestra que el Dios verdadero sí se interesa por ellos, que los cuida, que los sostiene, que los sustenta, que es el que les dio vida, que es el creador de todo. Y esas palabras de Pablo eran intrigantes. Así que entonces aquí podemos insertar un elemento más, palabras intrigantes, ¿no? Que despertaban la curiosidad, que despertaban las dudas, porque recuerden que los atenienses eran personas que querían saber, escuchar, hablar acerca de las más nuevas ideas, ¿no? Así que despertaba su interés el apóstol Pablo, sus dudas eran palabras intrigantes y eso ocasionaba que las personas quisieran seguir escuchando cada vez más acerca de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Con esto también quisiéramos decir que esto que estamos diciendo podría ser peligroso para algunos. No estamos diciendo que el evangelio se está cambiando. No hemos dicho eso, Pastor Hurtado, sino que estamos diciendo que las estrategias, los métodos de cómo presentar el evangelio y alcanzar a los no alcanzados, esas son a las que les debemos dar formas diferentes con el fin de alcanzar a los que todavía no hemos alcanzado. Claro. Quédense con nosotros, en un momento más regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando la lección número 10. Este tercer segmento lleva por título Presentando a Cristo. Acabábamos de decir hace un momento que alguno pudiera preocuparse pensando, oh, lo que pasa es que ya están rebajando el evangelio. No estamos hablando de que el evangelio se está rebajando, sino que estamos hablando que las formas de presentarlo son adaptando al lugar en el que nos encontramos, a la época en la que vivimos, a las personas con las que nos relacionamos, sabiendo que no todas las personas
tienen la misma forma de pensar. No todas las personas tienen la misma cultura, la misma cosmovisión. De tal manera que a través de lo que Pablo hizo en este capítulo 17, en Atenas, en el Areópago, en la plaza, nosotros podamos encontrar estrategias para poderlo llevar a cabo también en nuestra vida diaria con las diferentes personas con las que nos relacionamos. Y en esta última parte, nosotros vamos en Hechos 17, desde el versículo 24 hasta el versículo 34. Y aquí se vuelven a mencionar algunos elementos sumamente importantes también. Pastor Hurtado. Sí, claro que sí. Es muy importante que nosotros podamos comprender las maneras como el apóstol Pablo se acercó o las formas como se acercó para poder alcanzar a los no alcanzados. Y bueno, pues aquí vemos que el apóstol Pablo cruza la línea, pastor, cruza la línea. Y aunque él utilizó ciertas formas, ciertos métodos, pero ahora va a llegar al punto que quería llegar, ¿no? ¿A dónde quiera llegar? Y entonces él menciona acerca de la resurrección, él menciona acerca del juicio, él les menciona acerca de Jesucristo, que es lo que queremos saber, que es lo que queremos presentar, ¿no, pastor? Muchas gracias, Pastor Hurtado. Miren, aquí hay algo bien interesante que se nos está presentando. Podría yo abordarlo de la siguiente manera. Cuando hablamos acerca de una forma tradicional de compartir el evangelio, nosotros quizás comenzamos por el final de lo que hizo aquí el apóstol Pablo. Ujú. Quizás nosotros comenzamos con la última parte. Quizás nosotros comenzaríamos un estudio de los ídolos, un estudio acerca del Dios verdadero, ¿no? El apóstol Pablo comenzó, digamos, al revés, ¿no? Comenzó buscando la manera de poder conocer a la gente, relacionarse con ellos, aprender su idioma, su cultura, su pensamiento, su literatura. Y entonces lo que quizás para nosotros pudo ser lo primero, el apóstol Pablo lo lleva al último, ¿no? Hoy día los libros de sermones hablan acerca de eso. Se les llama sermones inductivos, ¿no? De tal manera que nosotros, la tesis central que hoy día los predicadores manejan desde cuando inicia el sermón debería ser lo último, ¿no? Porque hoy día las personas piensan de una forma diferente. Hoy día las personas tienen pues pensamientos pues desde diferentes filosofías, ¿no? Hay muchas filosofías ahora en el mundo, sobre todo en las grandes ciudades, que están permeando las mentes de las diferentes personas, ¿no? Y las personas quieren descubrir paso a paso lo que nosotros les estamos revelando, ¿no? No revelárselos en forma completa. Repito, alguno pudiera pensar, bueno, ¿y por qué no hacerlo, verdad? En forma directa, agresiva. Quizás podríamos pensar, bueno, si lo hacemos así podríamos cerrar puertas. Las personas podrían saltar más rápidamente los prejuicios y podríamos entonces no Ofenderlos. alcanzar a estas personas, ofenderlos, ¿sí? Y no alcanzarlos, ¿no? Y lo que el apóstol Pablo nos está demostrando a través de Hechos 17 es que debemos de buscar siempre la mejor forma de presentar el evangelio y para eso podemos adaptar algunas estrategias, algunos métodos. Sin embargo, con esto quisiera decir que el apóstol Pablo, como dice el título de este día, cruzó la línea. ¿A qué significa ese título? Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo no se quedó únicamente en la primera parte o en la segunda donde comenzó a hablar acerca del amor de Dios, sino que fue más allá y mencionó algunas doctrinas distintivas, como tenía que ver con la muerte de Jesús, el juicio venidero y tenía que ver con la resurrección. El apóstol Pablo, noten que fue llevando poco a poco a los atenienses para finalmente llegar al punto central. Y es aquí entonces donde el apóstol Pablo cruza la línea. Algunos se burlaban cuando habló de la resurrección, dice el texto bíblico. Sin embargo, también dice que algunos creyeron y algunos dijeron, te vamos a escuchar una vez más acerca de estos temas, ¿no? Lo que quiero decir es que aunque nosotros modifiquemos algunas estrategias, algunos métodos, no debemos pasar por alto, no debemos olvidar
que el punto central es presentar a Cristo y a este crucificado como la esperanza de gloria, como la única esperanza de salvación para el ser humano. Por aquí el día viernes resaltaba la pregunta, cuando el apóstol Pablo cruza esta barrera, cruza esta línea, ¿será que debería haber hecho esto? Pues claro que sí, Pastor Hurtado, porque este es el punto central, ¿no? Nosotros no nos quedamos a medias, sino que presentamos, ¿verdad? Toda la verdad. Sin embargo, debemos ser, pues cautelosos, ¿verdad? En la manera en la que vamos presentando la verdad. Pastor Sí. Hurtado, algunas palabras de conclusión quizás. Sí, solamente quería añadir nada más una parte que no solamente basta encontrar el punto en común, como es la familia, la salud, hay que cruzar la línea, hay que hacer el llamado, hay que presentar a Cristo, hay que llegar a donde queremos llegar. Y es que las personas, los atenienses en este caso, se salvaran en Cristo Jesús. Claro, esta semana nosotros tenemos, como todas las semanas, grandes oportunidades y desafíos que nos invita a la lección a practicar. Esta semana, hermanos, una invitación para todos a orar, a pedirle a Dios para que Él nos guíe y saber cuál es la mejor manera de testificar, el mejor modo de testificar en el lugar donde te encuentras. También, ¿cuál es ese areópago? ¿Dónde se encuentra tu areópago? Hay que orar a Dios para identificar especialmente esas personas que no han sido alcanzadas. Puede ser que estén en la plaza, puede ser que estén, puede ser que estén en alguna esquina, pueden ser que estén en algún grupo, pero hay que orar a Dios que Él nos dé sabiduría y entendimiento de la forma cómo abordar y cómo introducirnos. Y ya el apóstol Pablo esta semana nos ha dado gran entendimiento y cómo podemos adaptar, pastor, el predicar el evangelio en este grande desafío. Muchas gracias, Pastor Daniel Hurtado. Sin duda alguna, durante esta semana ha sido una lección sumamente reveladora, interesante, como ya hemos dicho antes, ¿verdad? Ojalá que cada semana nosotros podamos tomar estos desafíos y la misión de Dios pueda ser mi misión. Y de esa manera yo pueda realizar la parte que me corresponde en este tiempo del fin, alcanzando inclusive a aquellos que no han sido alcanzados, aquellas personas que si bien es cierto que no se autodenominan ateos, pues posiblemente no quieren saber nada acerca de Dios. Es por eso que estas estrategias las podemos utilizar, mostrar respeto por las personas, no atacar sus creencias, no atacar sus pensamientos, impresionar, llamar el interés de las personas a través de algo en común, de alguna temática en particular, de algo que nos una. Podemos buscar nosotros algunos campos de estudio, temática en la que podamos partir de ahí hacia adelante y llevarlos finalmente a Jesús. Hay que elogiar, ¿verdad? Como lo hizo Pablo. Hay que pues tomar el conocimiento de la literatura, ¿no? El apóstol Pablo tomó la literatura de este poeta y entonces los familiarizó, ¿no? Y nuevamente de un punto en común los llevó a donde los quería llevar, que tenía que ver con presentar el mensaje de Dios, presentar a Dios como el creador, como un Dios de amor, pero no únicamente eso, sino que presentar a Cristo también, su muerte en la cruz, su resurrección, inclusive el juicio venidero. Pero todo esto en la base de respeto, de los elogios, del amor, de no crítica, de no ofensa ante las personas. Sabemos que esto podría ser un tanto polémico, ¿verdad? Para algunos. Sin embargo, pues el apóstol Pablo ya nos dejó demostrado en la Biblia que de esta manera nosotros lo podemos hacer para tener éxito. Hubo personas que no creyeron, se burlaban, pero escucharon todo el mensaje, ¿no? Fue hasta el final, cuando ya escucharon todo el mensaje, que entonces pues algunos se burlaron, pero otros tuvieron la oportunidad de decidir personalmente creer en lo que Pablo había enseñado. Y otros inclusive dudaban, pero dijeron, bueno, lo vamos a escuchar una vez más para ver si finalmente decidimos o no decidimos aceptar. Así que esas son las ventajas de estas estrategias, de estos métodos, ¿verdad? Si nosotros comenzamos desde un principio por el final, como sucedió ahora, pues muchos hubieran rechazado el mensaje y
este fin del capítulo 17 hubiera sido diferente, con posiblemente todos se burlaron. Sin embargo, el final del capítulo terminó diciendo, algunos creyeron y otros querían escuchar más, aunque algunos ya se habían burlado. Ojalá que nosotros podamos tomar las estrategias que la misma palabra de Dios nos está presentando a nosotros hoy y de esa manera nosotros también podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Te gustaría a ti que Dios te dé sabiduría para que puedas relacionarte con aquellas personas con las que no has podido hacerlo antes? ¿Te gustaría también que Dios te dé sabiduría para que sepas cómo presentar el Evangelio de Cristo con aquellas personas con las que posiblemente no sabes cómo hacerlo? Estoy seguro que si le pedimos sabiduría a Dios, el Señor la dará abundantemente, como dice Santiago, y nos dará la inteligencia, el conocimiento necesarios para poder presentar de la mejor forma posible su palabra y de esa manera muchas personas puedan aceptar el mensaje de salvación. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Hurtado, por haber estado con nosotros. Que el Señor nos ayude para seguir practicando lo aprendido y en la siguiente semana vuélvanos a sintonizar, que aquí estaremos con ustedes repasando también la siguiente lección. Hasta pronto.